La administración integral de riesgos y la definición de límites se encuentra en cumplimiento de la resolución número 128/2015-F, en la cual en primera instancia se define la conceptualización de un límite de riesgo. En la sección de las definiciones se puede encontrar lo siguiente. Límites de riesgo. Es el umbral o la cantidad máxima de riesgo que la entidad está dispuesta a aceptar. La resolución indica todas las responsabilidades que se deben aplicar dentro de un marco de administración integral de riesgos, así como los procedimientos y requisitos a aplicar. En este artículo 17, límites de riesgo, indica todos los límites o indicadores que se deben definir para el control de riesgos. El artículo indica lo siguiente. Las entidades deberán establecer límites de riesgo considerando los siguientes criterios. A. Los límites de riesgo deben estar expresados como indicadores y B. Al menos deben establecerse los siguientes límites. La resolución indica para los segmentos 1, 2, 3 y cajas centrales el cumplimiento de los 10 ítems de los límites que se deben cumplir para el control y monitoreo de la administración integral de riesgos, los cuales corresponden al control de la cartera, al monto individual de la cartera de créditos, correspondiente a las operaciones otorgadas a vinculados, el nivel de morosidad, la relación entre los activos líquidos, la concentración de depósitos, la volatilidad de los depósitos, el nivel de solvencia, la participación de los activos improductivos, el nivel de tasas de interés activas y pasivas y por último los gastos operativos. Como complemento al artículo 17 se indica lo siguiente. Se deberá monitorear permanentemente los límites de riesgos y su evolución. Será analizada en las sesiones del Comité Integral de Riesgos para que se tomen las acciones preventivas y correctivas de manera inmediata. Este es el objetivo para el cual nosotros realizaremos el monitoreo y medición de los límites de riesgos indicados anteriormente. La resolución nos indica también a través del artículo 18 los niveles de riesgo por el cual vamos a cuantificar el nivel de exposición de riesgo. Los niveles que la normativa nos indica son los siguientes: riesgo crítico, riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo, cuyos niveles se visualizarán en los reportes generados en el sistema de gestión de riesgos para la medición del límite de riesgo. De igual forma, en la resolución 128, en la sección séptima indican los lineamientos para la administración de riesgos en las cooperativas de los segmentos 4 y 5. En el artículo 21 indican cuáles son los límites que estas cooperativas de los segmentos 4 y 5 deben controlar. En los artículos A, B, C, D y E indican cuáles son los puntos de monitoreo, los cuales corresponden a lo siguiente: concentración de créditos, morosidad, concentración de depósitos, liquidez y solvencia. El control de los límites e indicadores financieros se realizará a través del menú de Sistema de Gestión de Riesgos, en el cual seleccionaremos el menú Riesgo Integral y Límites de Riesgo. En este menú encontraremos las opciones como Indicadores financieros, Tendencia de indicadores financieros, Serie temporal de indicadores financieros
riesgo integral y riesgo de concentración. En el menú de indicadores financieros se visualizarán todos los tipos de indicadores que se pueden controlar, los cuales corresponden a solvencia, calidad de los activos, calidad de la cartera, eficiencia, rentabilidad, liquidez y un reporte que contemplan todos los indicadores de forma consolidada. La generación del reporte de los indicadores financieros se realiza de la siguiente forma. Seleccionar la fecha corte. Esta generación siempre se realizará con corte a un fin de mes, por lo cual vamos a seleccionar el último día del mes cargado. El sistema valida la información, en el cual nos indica en la barra de estado que la información ha sido procesada correctamente. Posterior, seleccionar la opción Generar reporte Excel. Inmediatamente el sistema nos genera el reporte para ser descargado en un formato Excel. El reporte de los indicadores financieros consiste en el nombre de cada uno de los indicadores con su porcentaje correspondiente. Adicional, en el reporte se puede visualizar el nombre de las cuentas que le componen al indicador, así como los saldos correspondientes. De esta manera se puede realizar el análisis respectivo para poder determinar el cálculo del indicador. A lo largo del reporte se podrán visualizar todos los indicadores que corresponden en este caso a los de eficiencia. Es importante mencionar que es posible generar el reporte de indicadores financieros de forma diaria. Para ello, la institución debe tener cargada la información de los balances diarios en estructura B13. Para la generación se deberá seleccionar cualquiera de los días que se encuentren cargados en la herramienta y así poder visualizar los indicadores generados en este día. En el menú de tendencia de indicadores financieros se visualizarán de igual forma la clasificación de los indicadores de solvencia, calidad de activos, calidad de la cartera, eficiencia, rentabilidad, liquidez y el resumen de los indicadores consolidados. Los reportes ubicados en el menú de tendencia de indicadores financieros se generan de la siguiente forma. Seleccionar la fecha corte del mes al cual tenemos cargado en la herramienta. La selección será con el último día del mes cargado. El sistema valida la información y generamos el reporte en Excel. Inmediatamente el sistema nos da la opción para poder descargar el reporte en formato Excel. El reporte generado en el menú de tendencia de indicadores financieros se visualiza de igual forma el nombre del indicador con su respectivo porcentaje, así como cada una de las cuentas vinculadas al cálculo del indicador con el saldo correspondiente. A lo largo del reporte se van a visualizar todos los indicadores que le componen al reporte. La particularidad de este reporte corresponde a que no se va a visualizar únicamente el resultado de los indicadores con fecha al mes de generación. El reporte también nos va a mostrar toda la histórica de la información de acuerdo a los balances cargados en el sistema. El reporte mostrará un histórico de 24 meses y 8 años de información para el análisis de los indicadores. En el menú de serie temporal de indicadores financieros, se generará cualquiera de los indicadores para visualizar cómo es el comportamiento estadístico del indicador. Para ello vamos a seleccionar la fecha corte al último mes cargado en el sistema. La herramienta valida si la información mensual correspondiente a la estructura B11 se encuentra cargado. Efectivamente, la información se encuentra procesada
correctamente y procedemos a generar el reporte en Excel. El sistema nos permitirá descargar el reporte en formato Excel. El reporte generado en el menú de serie temporal Indicadores financieros muestra cómo es el comportamiento del indicador. En este caso estamos visualizando un reporte de indicadores correspondientes a eficiencia. Como de manera principal se observará la tabla en donde se obtiene ya los saldos y cada uno de los indicadores, los porcentajes, para poder visualizar cómo es el comportamiento. A continuación de la tabla principal se observa un análisis de una estadística descriptiva en el cual se determina la media, el valor máximo, el periodo máximo, el valor mínimo, el periodo mínimo, las desviaciones estándar con el porcentaje de confianza correspondiente, así como los límites superiores e inferiores para cada una de las cuentas e indicadores calculados. A continuación se visualiza cada uno de los gráficos en donde se identifican sus límites superiores e inferiores, así como el comportamiento de cada una de las cuentas y de los indicadores representados en la tabla inicial. A lo largo del reporte se podrán identificar los gráficos de comportamiento de cada uno de ellos. La información gráfica será de acuerdo a la información que nosotros tenemos cargada como balances mensuales en el sistema de riesgos. El menú de riesgo integral contiene todos los reportes para realizar el monitoreo y control de los límites de riesgo. Para ello vamos a generar dos reportes que corresponden a límites de riesgo y gráfico de límites de riesgo. La generación del reporte de límites de riesgo es muy importante que en el sistema se encuentre cargada toda la información mensual correspondiente a la estructura B11, así como también haber realizado el proceso del cálculo de los indicadores financieros, el cual se encuentra en el menú de parámetros, menú procesos. Una vez realizado estas dos acciones, se procederá a realizar la generación del reporte de límites de riesgo. Seleccionar la opción límites de riesgo para generar el reporte. Seleccionar la fecha corte del último mes cargado. Inmediatamente el sistema nos indica el siguiente mensaje de error. Estructura B03, no existe información a la fecha solicitada. Esto es debido a que en el sistema aún no se ha realizado el cálculo de los indicadores. Para ello nos vamos a direccionar al menú de parámetros, procesos, seleccionar la opción indicadores financieros. En este proceso vamos a realizar la selección de la fecha a la cual queremos generar el cálculo de indicadores. La selección de esta fecha significa que todos los indicadores van a ser calculados desde el 30 de junio del 2021 hacia atrás. La información ha sido procesada correctamente, es decir, que el sistema detectó que sí existe balance cargado a la fecha del 30 de junio. Seguido, presionamos la opción Calcular indicadores. Este proceso deberíamos esperar que el sistema nos indique que se ha finalizado el cálculo de indicadores. Una vez finalizado el proceso de cálculo de indicadores, realizaremos la generación del reporte del límite de riesgo. Seleccionamos la fecha corte del mes cargado. Esperaremos que el sistema nos confirme la información de la estructura B11. Efectivamente, en el campo estado nos indica que la estructura B03 está procesada correctamente.
Esto es debido a que el proceso de cálculo de indicadores fue realizado previo a la generación del reporte de límites de riesgo. Finalmente, seleccionar el botón Generar reporte Excel. Finalmente, el sistema nos presenta la pantalla en el cual podemos descargar el reporte de límites de riesgo en formato Excel. El reporte de límites de riesgo está constituido de la siguiente manera. En la primera sección se visualizarán todos aquellos indicadores que se realizará el control de los límites, teniendo como solvencia, calidad de activos, liquidez, rentabilidad y eficiencia. Así como también vamos a visualizar cuál es el resultado del indicador que se genera al mes de corte de consulta. En este caso lo hemos generado a la fecha del 30 de junio del 2021. En la siguiente sección del reporte se encuentra el campo de evaluación. El campo de evaluación indicará la tendencia del indicador, si esta tendencia corresponde a una creciente o decreciente, la cual nos va a indicar si el indicador, si es menor, es mejor, o al contrario, si es mayor, es mejor. En el campo tendencia se visualizará una comparación interanual con respecto a diciembre del periodo anterior. En esta sección se visualiza el resultado de cada uno de los indicadores en términos porcentuales, así como también una guía en donde nos indica si el indicador con respecto a diciembre del periodo anterior frente al mes en análisis mejora o empeora. La sección del nivel de riesgo, vamos a encontrar todos los límites de riesgo en los cuales está parametrizado el sistema. Estos límites son los recomendados como proveedores. Sin embargo, si la cooperativa ya tiene aprobado los límites de riesgo por Consejo de Administración, estos pueden ser parametrizados en herramienta para que el resultado de los niveles de riesgo puedan ser ajustados a la realidad de la cooperativa y así poder realizar el tratamiento ante los niveles de riesgo con exposición medio, alto y crítico. Finalmente, el reporte contiene un campo de recomendación si el indicador se encuentra en un nivel de riesgo crítico, así como también se visualizará toda la información histórica del cálculo resultado de los indicadores de acuerdo a los balances mensuales que se encuentran cargados en la herramienta. Otro reporte complementario para el control de los límites de riesgo es el reporte de gráfico de límites de riesgo. La generación del reporte de gráfico de límites de riesgo es a través de la selección de la fecha corte al último mes cargado en el sistema y generamos el reporte en formato Excel. El sistema nos va a permitir descargar y analizar el reporte de gráficos de límites de riesgo en un formato Excel. El reporte de gráfico de límites de riesgo nos indica un comportamiento mucho más didáctico de cada uno de los indicadores a través de la ilustración de la semaforización en el cual tiene el comportamiento el indicador. A través de todo el reporte vamos a visualizar que se encuentran los mismos indicadores que se visualizó y analizó en el reporte de límites de riesgo. Este reporte es de ayuda muy didáctica para la elaboración de los informes de riesgo, ya que es posible tomar cada uno de los gráficos, copiarlos para poder elaborar los informes relacionados a la administración de riesgos. Para finalizar, el menú de riesgo integral y límites de riesgo contiene el menú de riesgo de concentración. Este menú contiene todos los reportes para poder realizar la generación de los límites de concentración, así como los límites de liquidez.
En liquidez se podrá generar todos aquellos reportes para el control de los 100 mayores depositantes a 90 días y los 100 mayores depositantes resumen. La gestión de cada uno de estos reportes se encuentra detallado en el curso de riesgo de concentración.